Buen día, les habla José Luis Vázquez, bienvenidos a mi canal Ingeniería Industrial. El día de hoy vamos a ver un tema el cual es productividad. Vamos a ver unas pequeñas definiciones, algunas comparaciones de productividad contra producción, que es lo más, que se puede decir, lo más semejante a ello. Y, y por último vamos a ver tres formas de cómo mejorar la productividad, ¿no? Entonces, bueno, pues comencemos. Primero tenemos que productividad es la medida en que también se están utilizando los recursos en un sistema, o sea, los insumos, en la búsqueda de un mejor desempeño, o sea, en los productos. Básicamente estamos hablando de la relación de los insumos, o sea, qué tanto están aprovechando los insumos para al final de cuentas qué tanto mejoramos el desempeño en el producto final, que en este caso vienen siendo los productos. Por otro lado tenemos que es la productividad es la relación entre lo producido y los medios empleados para hacerlo, que básicamente es lo mismo, nomás que hay que tener en cuenta que en este aspecto estamos hablando la relación que existe entre los bienes producidos y los medios que empleamos para hacerlo. Que básicamente es lo mismo que lo anterior, pero para que quede un poquito más claro, ¿no? Entonces aquí tenemos el ciclo de existencia de la productividad, que básicamente se basa en 4 factores principales, el cual es definir, medir, controlar y mejorar. Si se fijan, es muy parecido al círculo de Deming, pero en este caso va un poco más enfocado a la productividad, que en este caso definir es prácticamente, tienes un sistema de producción y primero defines cuál es tu parámetro a seguir, cuál es tu problemática, vamos, de nuestro sistema. Y luego, por consiguiente, sigue medir. Vamos a medir cómo vamos a medir esa productividad. Ya en base a indicadores, en base a los estándares, ya se decidirá. Y por último sigue controlar. Enseguida sigue controlar, el cual es básicamente controlar el flujo de ese sistema o el flujo de ese indicador. Porque un sistema o un proceso que no está controlado, muy difícil lo vas a poder controlar. ¿Por qué? Porque vas a hacer tal vez mejoras, pero si el sistema está descontrolado, no vas a poder tener un sistema muy eficiente. Y por último, después de tener el sistema controlado, tenemos la mejora. En este punto es donde ya aplicamos muchas técnicas que ya existen, el cual puede ser balanceo de líneas, por ejemplo, eliminar los cuellos de botella, observar cuáles son los tiempos muertos y pues bueno, una gran variedad de aspectos que pueden ahora sí que implementarse en el sistema productivo para mejorar dicho sistema. Y una vez hecho la mejora, vamos a definir otra vez cómo fue lo que pasaron las cosas, cómo estuvieron las mejoras y vamos a volver a medir para ver cómo andamos. Y así sucesivamente, es un círculo vicioso, se podría decir. Y pues bueno, continuamos con la diferencia que existe entre producción y productividad, porque si se fijan, las palabras son muy semejantes, pero en la realidad son algo muy distinto. Entonces aquí tenemos que en términos cuantitativos la producción es la cantidad de productos que se produjeron, mientras que la productividad es la razón entre la cantidad producida y los insumos utilizados. Creo que está muy clara la definición, ¿no? O sea, la producción básicamente es lo que estás produciendo. O sea, hoy, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en una empresa, hoy se produjeron 100 piezas en todo el día. Entonces esa fue la producción del día. Pero supongamos que el estándar de esa empresa es de, ¿qué les gusta? Bueno, más por decir un ejemplo, el 50 piezas por día es el estándar de la empresa. Entonces quiere decir que en productividad estuvieron a un 200% porque produjeron muchos más piezas, de hecho lo doble de piezas que están planeadas, se podría decir. Ya más adelante en este canal van a ver videos referentes a cómo medir la productividad, tanto total, parcial y marginal. Bueno, muchas maneras de medirla, ¿no? Y bueno, espero quede claro este punto. Producción es lo producido y productividad es qué tanto se aprovecharon los recursos para lograr eso producido. Enseguida tenemos la fórmula que se utiliza para productividad, el cual es producción entre insumos, básicamente. Y un poquito más desglosada, la productividad es los productos generados entre los recursos empleados, un poquito más desglosada. Como les comenté anteriormente, más adelante vamos a ver unas fórmulas, unos ejemplos de fórmulas
de cómo sacar la productividad en un ejemplo ya un poquito más real, por decirlo de una manera. Y bueno, aquí en la parte superior del video, si están en su computadora, voy a dejar uno que ya hice, un ejemplo de productividad que ya hice. Ahí estará apareciendo por si quieren ir ahí a checarlo, ¿no? De todos modos, en la descripción se los voy a dejar. Y bueno, aquí dice que la fórmula señala que se puede mejorar la productividad de 3 maneras. Esas 3 maneras son las siguientes. Número 1. Para aumentar la productividad de una empresa es aumentando los productos sin aumentar los insumos. Un ejemplo puede ser los empleados multifuncionales, correctamente motivados. En este caso, estamos aumentando la producción, los productos, pero sin aumentar los insumos. Es decir, con los mismos insumos, con los mismos recursos que tiene la empresa, se hace alguna modificación o mejora para aumentar la productividad en productos finales. Pero los insumos, los recursos se mantienen iguales, ¿sí? El segundo es disminuyendo los insumos, pero manteniendo los mismos productos. Por ejemplo, tenemos a los bancos, a las maquiladoras que reducen la mano de obra. En este caso, un ejemplo muy simple de esto es, por ejemplo, tienes una línea de producción y, por ejemplo, están produciendo 100 piezas con 10 personas. Entonces, si tú haces alguna mejora o algún rebalanceo de línea y quitas a 2 personas, pero igual siguen sacando las mismas 100 piezas, entonces este es un ejemplo de estos, donde disminuyes los insumos, o sea, en este caso el factor de la mano de obra, pero sigues manteniendo el mismo estándar, los 100 productos. Es un ejemplo muy básico, vamos. Y tenemos el ejemplo número 3, el cual es aumentando los productos y disminuyendo los recursos. Este es un ejemplo muy, ¿cómo se podría decir? Muy resaltante, porque básicamente estás atacando por ambos lados. Aumentas la productividad, o sea, aumentas los productos y disminuyes los insumos. Aquí tenemos un ejemplo, el cual dice: los bancos que atienden más personas con cajeros automáticos y no tienen que pagar el salario de un cajero humano. Es muy simple. Por ejemplo, aquí está explicando que los bancos utilizan cajeros para aumentar más los clientes atendidos, pero en este caso ahora sí que sin pagarle a las personas para que hagan ese trabajo, ¿no? Entonces aumentaron la producción atendiendo a más clientes y disminuyeron los insumos. En este caso, pues no le tuvieron que pagar a un operador humano para que atendiera esa cantidad de clientes, ¿no? Entonces, este ejemplo es muy simple de cómo podemos aumentar la productividad en una empresa en base a estos factores, los insumos, y pegándole directamente a los productos, o sea, aumentando los productos. Estos son ejemplos que podemos hacer en una empresa para un proyecto, ya sea que estemos en residencia, ya sea que estemos trabajando ahí, laborando ahí. De las dos maneras es un ejemplo muy importante, ya que si, por ejemplo, estamos en residencia y queremos titularnos en base a un proyecto muy bueno, un ejemplo como este es muy bueno, ya que si tú presentas ante la universidad un proyecto donde tú estás aumentando la producción y estás disminuyendo los insumos, es excelente para poder titular así, ¿va? Y por otro lado, si estás trabajando allí y tú de alguna manera implementas un proyecto en donde le reduces insumos y aumentas producción, también tendrás más, ya depende de la empresa, ¿va? Obviamente, pero tendrás la ventaja de poder ascender de puesto, tal vez de pasar a un aumento, o bueno, ya dependería de la empresa, cómo valore ahora sí que su personal, ¿no? Y pues bueno, esto ha sido todo. Solamente era un poquito hablar aquí de cómo era la productividad, cómo era aquí ahora sí que una pequeña introducción a la productividad, porque en este canal más adelante veremos más videos relacionados a productividad, pero no tan, ahora sí que, perdón la palabra, pero no tan aburridos como este. En aquí vamos a ver un poquito más ejercicios, ya con fórmulas, con ejemplos, se puede decir que reales, para verlos un poquito más claros, lo que es productividad, y de alguna manera que quede esto claro, ¿no? Entonces, pues esto ha sido todo por este video. Espero les haya quedado claro la información y que les haya servido la información. Y pues nada, nos vemos a la próxima. Que pasen un excelente día.